Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Con frío? Estamos bien abrigados, ¿verdad? Bueno, vamos a dar paso a la palabra de Dios. ¿Sí quieren aprender? Sí, es bueno aprender, ¿verdad? Pero es bueno aprender correctamente la palabra de Dios. Ya oraba el pastor, ¿verdad? Por aquellos hombres que enseñan la palabra de Dios, pero ¿cómo la enseñan muchas veces? Los falsos maestros, torcida, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Engañan a muchos. Pero que Dios nos guarde, ¿verdad? Para que en esta iglesia siempre la palabra sea predicada. ¿Cómo? ¿Cómo quiere que sea predicada la palabra? ¿Con verdad? Sí, ¿verdad? Con verdad y con rectitud y sobre todo con temor de Dios. Pues vamos a pasar a la enseñanza, mis hermanos, de esta reunión. El tema que vamos a tratar es la ofrenda correcta. La ofrenda correcta. Abre tu Biblia ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría traemos. Y dice así. Este capítulo 11 lo conocemos ya muchos, ¿verdad? Es el capítulo de los héroes de la fe. Y dice el versículo 4, por la fe, Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, su hermano. Por lo cual, es decir, por ese sacrificio, Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este mismo pasaje lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Vamos a orar, mis hermanos. Acompáñame a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro y oremos todos juntos. Padre amado, una vez más en esta noche venimos ante tu presencia, sabiendo que es en ti donde encontramos la paz, donde encontramos todo lo que nuestra vida necesita, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, porque tú lo llenas todo en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, poner en tus manos la palabra que va a ser compartida, la vida de mis hermanos que han de escuchar esta enseñanza, y también mi vida, Señor, para que en conjunto y en la unidad de tu espíritu podamos todos aprender, y que sea tu sabiduría abriendo nuestro entendimiento para poder entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos el día de hoy y poderlo llevar en nuestra vida diaria práctica. Enséñanos, Señor, cuál es esa ofrenda que tú quieres que nosotros te ofrezcamos día a día a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y también te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues mantenga su Biblia ahí en Hebreos. Estamos iniciando un nuevo ciclo en el calendario, ¿verdad? ¿Qué año es este que acaba de comenzar? 2024. Comúnmente muchas personas se proponen metas y objetivos por cumplir. Los más comunes, ¿cuál cree que son? Hacer ejercicio, ¿verdad? Los gimnasios hacen su agosto en enero. Bajar de peso también, comer saludable. Después de todo lo que ya nos comimos, ¿verdad? Ya en enero nos dan ganas de ponernos saludables. ¿A quién no le dan ganas? Aprender algo nuevo, conocer nuevos lugares, ahorrar, invertir, pasar más tiempo con la familia, entre otras. Muchos de estos son buenos propósitos, ¿verdad? Yo pregunto, ¿está mal que tengamos esta clase de propósitos como cristianos? No, ¿verdad? En lo absoluto. Pero así como le dijo Pablo a Timoteo ahí en 1 Timoteo 4, no lo busques, el pasaje donde Pablo le dice, bueno, el entrenamiento físico es bueno. ¿Cuántos saben que hacer ejercicio es bueno?
Pero Pablo dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Pablo hablaba de la vida piadosa. Es bueno hacernos propósitos naturales, mis hermanos. Qué bueno que los tengas. Qué bueno que quieras bajarle a la coca, bajarle al refresco. Cada quien, ¿verdad? Yo no estoy obligando a nadie. Esta es la agüita natural que no se raja, ¿verdad? Pero hacernos propósitos o que hagamos propósitos espirituales es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Como 4. Bueno, esperemos que al final de la enseñanza tus propósitos puedan ser más enfocados en Dios. Bueno, estos propósitos espirituales tienen el fin de llevarnos a una vida piadosa, a una vida de devoción y reverencia, pero basada en el temor de Dios, en el temor a Dios que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios. Como cristianos hay muchos propósitos que podemos plantearnos realizar con el fin de crecer espiritualmente. ¿Cuántos planean crecer espiritualmente este año? Yo creo que es el anhelo de todo cristiano, hijo de Dios, ¿verdad? Crecer espiritualmente, porque si creces espiritualmente significa que te estás pareciendo más ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué tipo de propósito se puede hacer un hijo de Dios? Bueno, el más común, ¿verdad? Leer más la Biblia, tener más comunión con Dios, aprender a orar, interceder por otros, aprender a estudiar la Biblia, congregarme más, llegar temprano, servir en la iglesia, amar más a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia, predicar el evangelio, etcétera. Son propósitos que tú puedes incluir en tu lista para fin de que tú puedas crecer un poco más a la imagen y a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero para esto, mis hermanos, es necesario entender que todo propósito, repite conmigo, todo propósito que tú te hagas, hablando de propósitos espirituales, que hagamos en nuestras vidas, bueno, se traducirán en una ofrenda delante del Señor. Para lo cual necesitamos tú y yo asegurarnos que esa ofrenda que vamos a hacer o que vamos a dar al Señor sea la correcta. Porque ¿cuántos saben que podemos ofrecer una ofrenda incorrecta al Señor? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuál es esta ofrenda correcta? Bueno, esta ofrenda correcta es aquella que Dios quiera recibir de parte tuya. Y que esa ofrenda puede llegar hasta su presencia como un olor agradable. Porque mi hermano, no solo es qué ofreces, sino cómo lo ofreces. No es solo qué ofreces, sino cómo lo ofreces. Cuentan una historia, es una ilustración, ¿verdad? Acerca de un judío que era pobre. Y dice que una vez fue al templo. ¿A qué iba normalmente un judío al templo? Sí, entre otras cosas orar, pero normalmente en los tiempos de Jesús pues iban a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Eso era muy común hacer. Entonces dice que este judío pobre una vez fue al templo, pero ¿qué creen? Iba sin cordero, iba sin ninguna paloma, ni harina, ni aceite para sacrificar a Dios. Se quedó afuera avergonzado, pero oyó cantar esta parte del Salmo 51 que dice así: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que tenía ese judío. Y entró al templo. Bendito seas, dijo el venerable rabí, son pocos los que vienen con tal ofrenda. ¿Qué quiere decir esta ilustración, mis hermanos? Pensamos que es por lo externo muchas veces que seremos aceptados delante de Dios.
Pero ¿cuál es la ofrenda que verdaderamente espera el Señor? Corazón contrito y ¿qué más? Humillado. Esa es la verdadera ofrenda que tú y yo tenemos que presentar. Yo te pregunto, ¿qué clase de ofrenda es la que presentas día a día delante del Señor? Ahí en la intimidad de tu casa, de tu corazón. Te pregunto, ¿trajiste hoy algo para ofrecer al Señor? Por último, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Te has examinado el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? Solamente hay dos formas en las que puede estar tu corazón delante de Dios, claro. Contrito y humillado o rebelde y orgulloso. No hay de otra. Y eso va a dar pie al tipo de ofrenda que vas a ofrecer. Comencemos por definir qué es una ofrenda. Muchos tienen la definición de ofrenda, pues los pesitos que traigo aquí en la bolsa, ¿verdad? Ofrenda habla de un acto, una acción por el cual se presenta algo como expresión de adoración hacia Dios. Esa es la definición bíblica de ofrenda. La ofrenda es aquello que se da, aquello que se entrega. Es un sacrificio, es un objeto, un bien o algo que para quien hace la ofrenda tiene valor. Es decir, una ofrenda, mi hermano, se ejemplificaba porque tenía un costo de por medio. ¿Qué tenía de por medio la ofrenda? Un costo, un precio que pagar. Todas las ofrendas que vemos en las Escrituras, mayormente en el Antiguo Testamento, fueron establecidas por Dios. De manera general tenemos las ofrendas obligatorias y las ofrendas voluntarias. Muchas de ellas eran puestas como un requisito para poder tener y mantener una relación con Dios. ¿Cuáles eran las ofrendas voluntarias? Bueno, son 5 en total, son 3 voluntarias y 2 obligatorias. Vamos a ver de una manera muy breve, solamente como conocimiento que nos va a servir para poder pasar al siguiente punto. Las ofrendas voluntarias eran la ofrenda del holocausto, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz, las cuales tú puedes ver ahí en Levítico y en Números. Estas expresaban devoción, expresaban compromiso, reconocimiento y acción de gracias para con Dios. Por lo tanto, mi hermano, la acción de gracias, ¿qué es? Es una ofrenda que tú puedes dar a Dios. ¿Y es bueno dar gracias a Dios? ¿Por cuántas cosas? Por todo y en todo. Dice, porque esta es la buena voluntad de Dios. Las ofrendas obligatorias, ¿cuáles eran? Son 2. La ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Su nombre lo dice, ¿verdad? Eran necesarias para expiar y limpiar de toda contaminación, de todo pecado al pueblo. ¿Por qué? Porque conllevaba sacrificios de animales, derramamiento de sangre, de carnero. Mas sabemos que la manera en que estos sacrificios limpiaban los pecados no era de una manera total, solamente cubrían los pecados. Ahora comprendemos que muchas de estas ofrendas apuntaban ¿a dónde? Al sacrificio de Jesús. Él se entregó por nosotros, dice la Escritura en Efesios 5:2, no lo busques, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y como resultado de esa ofrenda por el pecado, Cristo estableció un nuevo pacto. Este pacto ya no está basado en sacrificios de animales, sino en ¿quién? En su propio sacrificio, en su propia sangre. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los toros, de los cabritos, de las ovejas, de los corderos, no borraban el pecado. Pero la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace, mi hermano, en nuestras vidas? Borra.
nuestras transgresiones y nos hace aceptos delante de Dios. Si pudimos notar acerca de estas ofrendas voluntarias obligatorias, aquellas obligatorias, las cuales son la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria, vino a ser sustituida totalmente por el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, ya no estamos llamados tú y yo a ofrecer ninguna clase de sacrificio que involucre, escúchame bien, derramamiento de sangre. Siguen todavía mucha gente haciendo sacrificios, ¿verdad? El día de hoy, que les involucra ¿qué? Hasta sacarse la sangre. La famosa manda, ¿a dónde? A Tala, ¿verdad? ¿Es esa? A Talpa de Allende. La caminata y unos de rodillas y otros se flagelan y otros hasta se crucifican. Pero ya no estamos llamados a hacer ninguna clase de esos sacrificios. Vamos a Hebreos capítulo 10, ahí atrás. Hebreos capítulo 10, versículo 12, y después nos vamos a brincar al versículo 18. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero nuestro sumo sacerdote, ¿y quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Fíjate lo que dice esta versión, este pasaje. ¿Qué hizo este sumo sacerdote? Se ofreció a sí mismo. ¿A quién? A Dios como un solo sacrificio por los pecados. ¿Válido para cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Redención eterna es la que Cristo compró en la cruz. Sigue diciendo el pasaje: luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y vamos al versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados por causa de ese sacrificio de Jesús, dice este versículo 18, ya no hace falta ofrecer más ¿qué? Más sacrificios. Ya no hay más ofrenda que dar por el pecado, mi hermano, por tu pecado y por mi pecado. Ya Cristo lo pagó absolutamente todo en la cruz. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de sacrificios y ofrendas. ¿Cuál fue el primero de ellos? Bueno, el primer sacrificio registrado es el momento en el que Adán y Eva pecaron. Después de que Dios los encuentra vestidos de hojas de higuera, los cuales representaba méritos humanos o el trabajo del hombre queriendo cubrir su pecado delante de Dios, lo cual es imposible. Bueno, dice la Escritura que Dios los vistió ¿de qué? De pieles. Yo te pregunto, o me preguntaba, ¿acaso las pieles ya las tenía ahí listas? No, ¿verdad? ¿Qué tuvo que haber? Requirió de un sacrificio en ese momento, de un animalito que nada tenía que ver con el pecado de Adán y Eva, pero Dios los sacrificó para poderlos vestir a ellos con esas ropas, con esas vestiduras, las cuales apuntaban directamente a aquella provisión del Cordero de Dios que quita el pecado. Y esto es algo que seguramente Adán transmitió a sus hijos. Es decir, les transmitió aquella forma de poder acercarse a Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Caín y Abel. Acompáñame a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y aguántame ahí un momentito. Ahorita digo qué versículos vamos a leer. Yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? De estos dos hombres, Caín y Abel, que nos muestra en primer lugar las consecuencias de aquella desobediencia de sus padres. No solo la muerte espiritual, la cual experimentaron en el momento que desobedecieron, sino también la muerte física, algo que, mi hermano, ellos no habían experimentado hasta ese momento. Las Escrituras no nos dicen tantos detalles acerca de estos hombres, pero nos dan los suficientes para poder extraer algunos principios, para poder aplicarlos en nuestras vidas en este tiempo. Ya no busquemos qué ofrecer, sino trabajemos para que nuestra vida
sea aquella ofrenda agradable delante de su presencia, mi hermano. Vamos a Génesis 4, versículo 2. Génesis 4, versículo 2. Leemos en el versículo 1 que concibió Eva y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El versículo 2 nos dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín se dedicó a labrar la tierra, a cultivarla. Es decir, cada uno de estos dos hombres tenían su oficio y su responsabilidad. ¿Cuántos tienen un trabajo aquí? Los hombres. Todos, ¿verdad? Yo creo. Tenemos un oficio y una responsabilidad. Estas dos cosas representan una de las actividades o de las actividades más elementales de cualquier país o de cualquier nación hoy en día: la agricultura y la ganadería. Algo que seguramente le era benéfico entre ellos como familia. Cuando Caín quería carne, ¿a dónde iba? Pues con Abel. Y cuando Abel quería fruta, verdura, ¿a dónde iba? Pues negocio redondo, ¿no? Ahí estaba ya la verdulería y la carnicería. Pero mi hermano dice que ellos tenían un oficio, un trabajo. Y vamos a ver lo que dice el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué hizo? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y vamos a leer hasta ahí. Este tiempo después no especifica mucho. Algunos dicen, algunos historiadores, teólogos, hablan de que ya era una práctica recurrente entre Abel y Caín, el ofrecer sacrificios. Pero únicamente aquí nos habla de en específico. Dice que Caín trajo una ofrenda a Jehová, ¿de dónde? Del fruto de la tierra, porque a eso se dedicaba, ¿cierto? Era labrador de la tierra, era agricultor. Abel, por su parte, trajo también una ofrenda, pero notemos cómo incluye detalles más específicos que no se dan en la ofrenda de Caín. Dice de la ofrenda de Abel, número 1, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Ciertamente, cuando sucede esto, a cuando Moisés se le da la ley en el monte Sinaí, ¿cuánto tiempo pasó? Muchísimo tiempo. Entonces, ¿quién le dijo que tenía que dar de los primogénitos? Porque eso es lo que dice la ley. Tu primogénito lo dedicarás a Jehová. Será para Jehová en ofrenda. Y número 2, otro detalle que da de la ofrenda de Abel, ¿cuál es? Que ese primogénito de sus ovejas era de lo más gordo de ellas. No agarró la oveja y dijo: ay, pues la que sea, vámonos, órale, ya para irnos a la iglesia, ya para hacer el sacrificio, la que caiga. Dice Proverbios 3, versículo 9, lo van a proyectar, no hay necesidad que lo busques. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿De qué nos habla este pasaje? Bueno, que cada uno de nosotros, así como lo hizo Caín y Abel, honraron, o su intención era honrar a Jehová, ¿con qué? Con lo que tenían. Y con las primicias de todos tus frutos, es decir, con el fruto de tu trabajo. Cada uno de ellos, Caín y Abel, a donde vamos en este momento, honró a Dios con sus bienes, fuera cual fuera. Y vamos a continuar lo que dice el versículo 4 de Génesis 4. Después de que nos dice cómo era la ofrenda de Abel. Fue de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y lo que dice a continuación es la clave, mi hermano.
Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué sucedió? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este pasaje continúa y dice que Dios puso atención, observó y miró. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, vio dos ofrendas delante de él, la de Abel y la de Caín. Pero ¿qué dice de la ofrenda de Abel? Dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no así con su hermano. Dice que Dios no miró con agrado a Caín y tampoco a su ofrenda. Y como consecuencia de esto, dice la palabra que la actitud de Caín cambió radicalmente. Se enfureció, se endureció, se llenó de envidia y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató ¿a quién? A Abel. Se aprovechó de él. Muchos opinan en que esto se debió, el que Dios haya mirado con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, en que la ofrenda de Abel fue un sacrificio animal o de animal, mientras que Caín ofreció del producto del campo. Pero la realidad es que en la Biblia no vemos que los sacrificios de animales sean los únicos que Dios aceptaba. Ya vimos algunos tipos de ofrenda, ¿verdad? Al inicio, de esas ofrendas de paz, ofrendas de holocausto, ofrendas de cereales. Había distintos tipos de ofrendas. No todas eran de animales. Pero tenemos que entender que esta instrucción de los sacrificios fue dada desde Adán, que seguramente instruyó a sus hijos de cómo podían ellos acercarse a Dios de la manera correcta. ¿Y qué podemos notar aquí en este versículo 4 que estábamos leyendo? ¿Qué es lo primero que vio Dios? ¿La ofrenda o quien ofrecía la ofrenda? Tú lo puedes ver ahí. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel. Y después, ¿qué dice? Y a su ofrenda. Lo primero que dice que observó Dios fue quién era el que estaba ofreciendo la ofrenda. Es decir, independientemente de la ofrenda a ofrecer, a Dios siempre le va a importar más la actitud, es decir, el cómo traes tu ofrenda, que la ofrenda en sí misma, el qué estás ofreciendo. ¿Qué acaso Dios no es el dueño de absolutamente todas las cosas? Aún de nuestra misma vida. ¿Qué le podemos ofrecer tú y yo a Dios entonces? ¿Qué acaso podemos cosechar una fruta nueva que Él no haya diseñado o Dios no haya creado ya como para que Dios se sorprenda? Y diga, ay, oye, me sorprendes con este sacrificio. Claramente no. ¿Cuál fue la diferencia en el caso de Caín y Abel? Bueno, Caín ofreció su ofrenda con una actitud incorrecta. Porque dice que Dios no miró con agrado a Abel y por lo tanto tampoco su ofrenda. Abel ofreció su ofrenda con la actitud correcta, con su fe y confianza en Dios. No por la ofrenda en sí, pero sí en el esfuerzo, trabajo y diligencia que él puso en buscar lo mejor que tenía. Por eso la Escritura nos dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y el que Abel haya hecho esto fue considerado por Dios como un hombre justo, ya lo leíamos ahí en Hebreos 11:4. Y que aún en su muerte, aunque fue un asesinato premeditado, planeado, este testimonio de Abel, mi hermano, y de lo único que se habla de él acerca de su sacrificio o de la ofrenda que ofreció a Dios, sigue vigente hasta el día de hoy.
De tal modo que mismo Jesús dio testimonio de que Abel fue un hombre justo. Ahí lo podemos ver en Mateo 23, 35. Dice ahí Mateo 23, 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de ¿quién? De Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Si Jesús se refiere a él como justo, ¿será realidad que su sacrificio fue agradable delante de Dios? Claramente sí. Dios sigue siendo el mismo, mis hermanos, de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, la forma en la que Él determina si le agrada o no cualquier ofrenda que tú y yo traigamos delante de su presencia, seguirá siendo igual. ¿A qué me refiero con esto? Antes de mirar la ofrenda que tú traigas para Dios, aquella que puede representar tus propósitos espirituales para este año 2024, y aún todo lo que haces actualmente para el Señor, orar, leer, cantarle dentro y fuera de la iglesia, levantar tus manos, servirle, dar alguna ofrenda, apoyar a alguien. Antes que todo esto, mi hermano, que todo lo que tú hagas de manera externa y que puedas hacerlo para Dios, el Señor va a mirar tu corazón y la actitud con la que te presentas delante de su presencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Un ejemplo claro de esto. ¿Qué rodea el contexto de este pasaje? Bueno, cuando Saúl, el rey Saúl, desobedece la instrucción que Dios le había dado, hiere a Amalec y a todo lo que veas, hombres, mujeres y niños, y a todos los animales. No dejes nada vivo. ¿Y qué hizo Saúl? Su soberana voluntad. Dejó vivo a Amalec y tomó del botín, tomó oro, tomó ovejas, tomó ganado. Y dice Samuel que yendo de camino un poquito antes, pues oyó el bramido de ovejas, de todos los animales que se había traído. Le dijo, oye, ¿y por qué es ese sonido? Es que los perdonamos y pues nos los trajimos para ofrecérselos a Dios. ¿Tú crees que Dios iba a aceptar esa ofrenda? Era una ofrenda con un trasfondo de desobediencia y de rebeldía, mi hermano. Claramente Dios no iba a aceptar esa clase de ofrenda. Y dice Samuel, ahí en 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel respondió, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor, mi hermano? ¿La multitud de tus sacrificios? ¿O que obedezcas las pequeñas cosas que Él te pide? Es la obediencia. Sigue diciendo, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y si la obediencia es mejor que el sacrificio, mi hermano, entonces la clase de ofrenda que tú y yo estamos llamados a dar, ¿cuál es? Nuestra obediencia. No hay otra mayor que esa. Mi obediencia es mejor que cualquier sacrificio que pueda dar. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Porque la grasa de carneros era lo que se quemaba a fuego y subía en ofrenda delante de Dios. Pero ¿de qué servía tanto sacrificio, tanto derramamiento de sangre sin las cosas básicas o sin las cosas sencillas que Dios le pedía o que Dios pedía? Los hombres no son obedientes, de nada servía.
Nunca olvidemos, mis hermanos, que podemos ser engañados por nuestra propia mente y corazón, pensando que nuestra vida es agradable delante de su presencia. Para esto, tú y yo necesitamos rogar al Señor que su Espíritu Santo nos examine y pruebe las intenciones de nuestro corazón. Y si hay algo que estorbe para que nuestras vidas puedan ser ofrendas agradables delante de Él, bueno, el Señor ya pagó por ti y por mí. Yo te pregunto, ¿cómo ofreces hoy tu ofrenda al Señor? ¿Con la fe de Abel o con la soberbia de Caín? Cada uno es libre de ofrecer su ofrenda como quiere. ¿Qué clase de ofrenda has traído hoy? ¿O qué clase de ofrenda le vas a entregar al Señor el día de mañana y lo que resta del año? Es muy fácil llegar a pensar que nuestra vida es agradable delante de Dios. Esto ocurre cuando nos olvidamos de exponernos al espejo de su palabra. Sí saben que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? El cual nos evidencia la realidad de nuestro corazón. Pasa también al escuchar enseñanzas y en vez de decir, ay, sí, Señor, yo tengo que cambiar esto, tengo que corregir esto, pensamos más en que ojalá y la escuche el hermano o la hermana para que cambie su carácter. Pero no nos cuidamos o nos preocupamos de cambiar nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra vida es agradable delante de Dios. Todos los días fallamos, mis hermanos. Todos los días tenemos luchas. Levante la mano el que no tenga lucha con su propia carne, con las tentaciones, con lo que el mundo ofrece, en tu trabajo, en tu familia, si eres el único que has nacido de nuevo y que crees en Cristo. ¿Es difícil este mundo, sí o no? La vida diaria. Pero mi hermano, el llegar a pensar que podemos ser agradables sin estar expuestos a la presencia de Dios es un error. Es un engaño de tu propio corazón. Por eso dice la Escritura, ahí en el Salmo 19, versículo 12 y 13, dice esta versión, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Y dice el salmista, perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. ¿Sí te habías dado cuenta que cometemos pecados sin darnos cuenta? ¿O no sabías? Pero muchas veces no exponemos o no pedimos al Señor que muestre aquellos pecados que muchas veces nos son ocultos. Dice el versículo 13, líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Porque el orgullo sí domina o no, o nomás a mí. No, el orgullo llega y si le dejas, si le das chance, mi hermano, te va a dominar, te va a controlar para que no reconozcas tu condición. No dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Y mi hermano, esta oración que vemos aquí en el Salmo es de todos los días. No pensemos que esta oración nos vale para una semana o para 15 días o para un mes. Pensando que con solamente una vez pedirle perdón a Dios por aquellos pecados que no me doy cuenta, ya con eso fue suficiente. No, mi hermano, cada día tú y yo nos tenemos que presentar como una ofrenda delante del Señor. El Salmo 15, el Salmo 25 nos habla de quién va a subir al monte de Jehová. Solo el limpio de manos y el puro de corazón. Por lo tanto, si tú no te estás limpiando de una manera constante, continua, en la intimidad de tu corazón, mi hermano, es entonces una evidencia de que no estás subiendo a la presencia de Dios. Y por lo tanto no te estás ofreciendo como una ofrenda en sacrificio al Señor. Dios nos hace muchas advertencias en su palabra
acerca de aquellos que le traen ofrendas con la motivación y la actitud incorrecta. Es decir, una actitud que no es grata delante de la presencia de Dios. Abre tu Biblia ahí en Isaías capítulo 1, versículo 13. Así como Dios lo hizo con Abel y con Caín, mi hermano, antes, en el Antiguo Testamento, Dios manifestaba tanto su aceptación como su rechazo. Mas hoy, por causa de Cristo, es que somos guardados de la ira de Dios, aun cuando no queramos reconocer nuestra condición. Pues delante de los hombres podemos aparentar piedad, podemos aparentar todo lo que tú quieras. Pero delante del Señor, mi hermano, dice la Escritura que todas las cosas están abiertas. No podemos engañarlo. Y dice Isaías capítulo 1, versículo 13. Está hablando el Señor a través del profeta y dice: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes, sus reuniones, sus cultos, sus sacrificios. Dice Dios: no me traigan más ofrenda vana. Si no es con la actitud correcta, no me la traigas. Voy a enlistar, mi hermano, 3 formas. Puede haber más, claramente, pero voy a hablar de 3 formas en las que seguramente todos hemos caído al momento de presentar nuestra vida como ofrenda delante del Señor. Sea en la intimidad de nuestra casa o bien directamente aquí en la congregación al momento de participar del culto o de las actividades que aquí realizamos y en nuestra vida diaria como cristianos en medio de este siglo. Abre tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 24. ¿De qué forma hemos presentado nuestra ofrenda o nuestra vida al Señor? Número 1, ofrecemos lo que no nos ha costado. ¿Qué es más fácil? ¿Dar a alguien una ofrenda de 200 pesos que a ti te dieron? ¿O dar una ofrenda de 200 pesos que a ti te costaron? ¿Qué es más fácil? Ciertamente la primera, ¿no? Pues estos me los dieron, no los tenía, no me sobran, no me faltan, pues órale, ahí va. Pero de los que a ti te costaron, dices: ¡ay! Trabajé toda la semana por esos 200 o por los 500, los 1000, los que sean. Pero ¿qué es más fácil? ¿Ofrecer lo que te ha costado o lo que no te ha costado? Lo que no nos ha costado. Es muy fácil ofrecer eso. Así como el rey Saúl, mi hermano, ya lo vimos, quería ofrecer aquello que ni siquiera le costó ni un centavo y que fue fruto de una total y completa desobediencia al mandamiento de Dios. Muchas veces hemos dado a Dios o hemos querido dar a Dios aquello que no nos ha costado absolutamente nada. No sé si ya me vas entendiendo la idea. Voy a poner algunos ejemplos. Comenzamos a orar, pero nos cuesta trabajo durar 5 minutos. Ya sonó el teléfono, ya tocaron a la puerta, ya ladró el perro, ya cantó el perico. ¿Y qué pasa? Dejamos de orar. Y no le ofrecemos al Señor ni siquiera 5 minutos de nuestro valioso tiempo, como si Él no fuera merecedor de eso. Leemos las Escrituras y ¿qué pasa?
Nos cuesta trabajo mantener nuestros ojos abiertos. ¿A alguno le pasa o nomás a mí me ha pasado? ¿Y qué haces? Ay, pues te cacheteas, te levantas de cabeza, te echas un balde de agua fría, pero ni aún así, ¿verdad? Estás con 2 palillos, uno en cada ojo para mantenerlos abiertos. ¿Y qué dices? Ay, no, ya, mañana será otro día y vámonos. Ofrecemos al Señor cosas que no nos cuestan. Venimos a la iglesia y estamos atentos más al reloj que a la palabra. Estamos atentos al reloj ya para irnos. O bien, nos rendimos ante el cansancio, que ciertamente el cansancio ahí está. ¿Sí o no nos cansamos? Claro que nos cansamos. Pero si nos esforzamos, mi hermano, podremos ver la gracia de Dios. Hay un pasaje en la Escritura, y ese es de 2 de Samuel 24, versículo 24, donde el rey David, después de haber censado al pueblo de una manera orgullosa para decir, mira, todo esto es mi reino, bueno, Dios le mandó un profeta que le dijo, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, estuvo mal. Total, Dios le da a elegir 3 cosas. Él elige pues que haya mortandad en el pueblo durante 3 días. Murieron, dice la Escritura, más de 70,000 hombres por causa de esa desobediencia del rey David. Y Dios, y el rey David, clama a Dios y le dice, Señor, para esto. Bueno, el profeta Gad va y le dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, ve a tal lugar y ofrece sacrificio ahí. David entendía lo que había pasado. Y llega con esta persona y esta persona le dice, sí, rey David, pásale, te lo presto, te lo regalo, es más. Haz los sacrificios que tú quieras. Ahí está el terreno. Y vamos a leer lo que dice ahí. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice el versículo 24, respondiendo el rey David, te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle algo a Dios o a Dios algo que no me haya costado nada. Así que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Araúna 50 monedas de plata por el terreno y por los toros. Y construyó ahí un altar para Dios para que ya no los castigara. Le presentó a Dios los toros como ofrenda y además, dice la Escritura, que le presentó otras ofrendas. ¿Has ofrecido algo a Dios que no te haya costado? ¿O has ofrecido algo a Dios que dijiste, esto me costó muchísimo, pero se lo ofrecí con un corazón contrito y humillado? Si lo has hecho, mi hermano, qué bueno. Pero estoy seguro que también hemos ofrecido a Dios, o más bien no hemos ofrecido a Dios algo que no nos haya costado. O más bien hemos ofrecido a Dios cosas que no nos hemos esforzado. ¿De qué otra forma hemos presentado ofrendas delante del Señor? Malaquías capítulo 1, versículo 8. Muchas veces, mi hermano, ofrecemos lo que nos sobra. No nos esforzamos, no pagamos el precio y después, como una manera automática o consecuente, ofrecemos lo que nos sobra. Yo he meditado mucho en esto a lo largo de mi vida y es muy fácil caer en esto. Esta es una reprensión fuerte a los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, el último de los profetas después del exilio de Babilonia. Y aplicándola a nosotros, quienes también somos hechos por Dios, sacerdotes, podemos aplicar esta escritura para nosotros en cuanto a lo que muchas veces hemos ofrecido al Señor. Ciertamente, aunque ya no son animales, ya no es harina, ya no es aceite, muchas veces ofrecemos lo último que tenemos. Ofrecemos nuestras últimas fuerzas. Ofrecemos nuestro último tiempo del día. Ofrecemos lo que nos sobra.
Dice Malaquías 1:8. Tú puedes leer ahí desde el versículo 6 de Malaquías hasta el versículo 12. Pero dice el versículo 8, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, dice Dios, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Aquí no habla de cuando estás enfermo, para que no me vayas a malentender. Sigue diciendo, intenten dar este tipo de regalos a su gobernador, a su príncipe, a su jefe, y vean qué contento se pone, dice esta versión. Obviamente en un tono sarcástico, ¿verdad? Si tú llegas con el presidente le vas a regalar un auto, y se lo regalas sin llantas y sin motor, ¿qué te va a decir? No, pues gracias, ¿no? Aquí tengo uno que sí me funciona. O si le regalas un pastel ya con una mordida de cumpleaños, pues te van a decir, no, pues de quién era, ¿no? El cumpleaños, porque ya viene mordido. Es decir, muchas veces ofrecemos lo que nos sobra, lo último que tenemos para el Señor, cuando el Señor es merecedor ¿de qué? De nuestra vida, de lo mejor. Cristo cuando se ofreció solamente una parte de sí. No, ofreció todo lo que Él era. Derramó hasta la última gota de su sangre, mis hermanos. Y eso lo hace digno, lo hace merecedor de que tú y yo también, al momento de presentarnos delante de Dios como ofrenda, como sacrificio a Dios, pues no lo hagamos con lo último que nos queda, con lo que nos sobra. Y número 3, ¿de qué otra manera ofrecemos a Dios? Bueno, ofrecemos lo que mejor nos parece. Es decir, ofrecemos no lo que Dios demanda, sino lo que yo opino que es mejor. Abre tu Biblia ahí en Miqueas capítulo 6. Muchas veces hemos actuado también como si fuéramos ignorantes de aquello que el Señor nos demanda, como su pueblo, pensando que el ignorar nos exime de las consecuencias o de la reprensión de parte del Señor. Claramente no es así. ¿Y cómo podemos tú y yo ofrecer lo que mejor nos parece? ¿Cuándo caemos en esto? Bueno, cuando vivimos nuestra vida sin tomar en cuenta su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, pero decimos, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y obedecemos lo que nos parece. Y lo que no me parece simplemente lo desecho. Pensando que la Biblia o la instrucción de parte de Dios es un autoservicio. Lo que me gusta lo tomo, lo que no, lo dejo. Cuando la palabra de Dios la tenemos que recibir, ¿de qué manera? Completa, sin que falte nada. Escuchamos las enseñanzas y en vez de retener lo bueno de la sana doctrina, parece que lo desechamos y ponemos en más importancia nuestros pensamientos, nuestros anhelos y nuestros deseos que la misma voluntad de Dios para nuestras vidas. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Alguno sabe qué podemos presentar al Señor? Dirá, no, pues mi vida. Ok, sí, tu vida. Sigue diciendo, ¿qué clase de ofrendas debemos darle? Pero aquí la pregunta viene como en un sentido como si no supieran. ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de un solo año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros, y 10,000 ríos de aceite de oliva?
¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Hay una respuesta ahí en el versículo 8 que dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Cuando tú y yo exigimos algo, nos vemos mal, mi hermano. ¿Sí sabías? O nos podemos llegar a ver mal dependiendo cómo lo hagamos. Pero cuando Dios exige algo de ti, mi hermano, y de mí, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Claramente sí. Porque si decimos que Él es nuestro amo, ¿nosotros qué somos? Sus siervos. ¿Y qué derecho tenía un siervo, un esclavo? Ninguno. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige o pide de ti. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide, mi hermano? ¿Qué ofrenda es la que el Señor te pide? No ofrezcas lo que mejor te parece a ti. Ofrece lo que Él te pide a ti, o lo que Él pide de ti. Y dice el versículo 8, sigue diciendo: esto es lo que el Señor pide de nosotros, mi hermano: que hagas lo que es correcto, que hagas justicia, que ames la compasión, que ames la misericordia, y por último, y que camines humildemente con tu Dios. La versión Reina Valera dice: que te humilles delante de Dios. Esa es la vida que Dios pide de nosotros. ¿Quieres que tu vida sea una ofrenda agradable delante de Dios, mi hermano, mi hermana? Bueno, enfócate en estas cosas. Haz lo correcto, haz lo justo. Ama la misericordia, la misma misericordia que tú has recibido de parte de Dios. Ámala, vívela, compártela. Y por último, que camines humildemente con tu Dios, es decir, en una humillación delante de Dios. No solo es que ofreces, sino cómo lo ofreces. Pidamos al Señor que examine nuestra vida, mis hermanos, que Él nos haga ver nuestra condición delante de su santidad y su perfección. No pretendamos tener o ser algo que no somos, sino recordemos que delante de su presencia nadie, absolutamente nadie podrá ocultar la realidad de la condición de su corazón. ¿Y cuál crees que es la ofrenda que el Señor espera recibir de ti? ¿Solamente tus manos levantadas? ¿Solamente tu canto con tus labios? ¿Solamente tus rodillas dobladas cuando oras? No, mi hermano, Él espera toda tu vida como una ofrenda delante de Él. ¿Cuánta? Toda nuestra vida. Pero ¿quién decide ofrecerla? Cada uno de manera personal. Dios no obliga a nadie. Dios no obligó a Abel a ofrecer su sacrificio así. Dios no obligó a Caín a ofrecer su sacrificio de la manera en que lo hizo. Pero sí, cada uno decide y cada uno lleva las consecuencias de cómo vive y de cómo ofrece su vida delante del Señor. Leíamos en Hebreos que por la fe Abel pudo ofrecer. Y curiosamente el versículo 6 de Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿con qué tipo de ofrenda te pudiste identificar? Todos hemos presentado al Señor ofrendas que no son gratas delante de su presencia. El ejemplo de Abel nos dice la importancia de la fe en toda ofrenda que quieras tú presentar delante del Señor. Pero no es una fe que se queda en puro conocimiento de lo que Dios demanda de ti y de mí, porque muchos saben lo que Dios demanda de nosotros, pero eso no te lleva a hacer la ofrenda correcta, ¿o sí? El saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada no te lleva de una manera automática a vivir en santidad. ¿La santidad qué es? Es una decisión, hermano, basada en una convicción, en la confianza
en Dios y en su palabra. La palabra de Dios dice que seamos santos como Él es santo, porque sin santidad nadie le verá. La fe de la que habla este pasaje se traduce en convicciones firmes. ¿Y qué es una convicción, mi hermano? Una convicción es aquello que te lleva a aplicar el conocimiento adquirido en tu vida diaria a través de una vida rendida delante del Señor. Una convicción te va a llevar a verdaderamente que tu vida sea una ofrenda delante del Señor. Ahora ya no hay necesidad de ir a un altar o presentar nuestra ofrenda de animales o de harina o de aceite. Ahora la ofrenda, ¿quién es? ¿Quién es? Dios, sí. ¿Quién es la ofrenda ahora, mi hermano? Di yo. Yo soy la ofrenda. Pero ya no se nos demanda un derramamiento de sangre, porque Cristo Jesús, mi hermano, ya la derramó por ti y por mí. Ahora la Escritura nos enseña que nuestra vida tiene que ser un sacrificio. ¿Pero de qué manera? Vivo. Porque un sacrificio en la antigüedad, ¿qué le pasaba a este sacrificio? Moría. Y hasta ahí quedaban sus días. Jesús murió, pero también ¿qué? Resucitó. Primicias de los que duermen, dice la Escritura. Y ahora, mi hermano, nuestra vida puede ser, a causa del sacrificio de Jesús, una vida de sacrificio vivo. ¿Sí estás vivo? Entonces puede ser un sacrificio delante del Señor. Es decir, ¿qué significa ser un sacrificio vivo? Bueno, una vida de continua y constante rendición al Señor por medio de todas las cosas que haces, que dices y que piensas. Eso es ser un sacrificio vivo delante del Señor. ¿Es difícil? Sí. Es imposible para un hombre que no tenga a Cristo en su vida. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, la esperanza de gloria, mi hermano, y que tenemos al Espíritu Santo, Él nos capacita para hacer esa ofrenda agradable delante del Señor. Romanos 12, 1 y 2. Dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, el apóstol Pablo les dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Este debe de ser tu pensamiento o lo que hay en tu corazón, mi hermano, cada día, en cada momento de tu vida. Es lo que te va a llevar a ser verdaderamente una ofrenda agradable delante de Dios. El que recuerdes todo lo que Él ha hecho en favor tuyo. Y sigue diciendo que sea nuestra vida un sacrificio vivo y santo. Y sigue diciendo a continuación, es la clase de sacrificio que a Él ¿qué? Le agrada. La vida del cristiano, mi hermano, está para agradar ¿a quién? A Dios, a su Señor, a su Salvador. No a los hombres, dice Pablo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Que tu vida sea una verdadera vida de sacrificio vivo y santo. Y esto es posible únicamente, mi hermano, por medio de Cristo. Que ahora nuestra vida puede ser ofrecida como un sacrificio espiritual. Pero no cualquier sacrificio, mi hermano, sino sacrificios que son agradables delante de Dios. Es decir, para que tu sacrificio sea agradable y sea aquella ofrenda correcta que Dios espera recibir, lo tienes que hacer por medio de Cristo. Primera de Pedro 2:5 dice así: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ahora somos una casa espiritual, tú y yo, mi hermano. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo,
Es decir, por la intervención de Jesucristo, ahora tú y yo podemos ofrecer sacrificios, ¿de qué manera? Espirituales, que agradan ¿a quién? A Dios. Sacrificios espirituales. ¿Cuesta amar como Cristo amó? Claro. Cuando amas a la manera que Cristo amó, mi hermano, estás haciendo un sacrificio agradable, un sacrificio espiritual agradable delante de Dios. ¿Cuesta perdonar? Pero es muy fácil decir, ay, sí te perdono, pero no perdonas. Cuesta perdonar, pero cuando perdonas a la manera que Cristo te perdonó a ti, mi hermano, ofreces un sacrificio espiritual agradable delante de Dios. Cuando renuncias a tu orgullo, a tu soberbia y dices, Señor, perdóname, ¿qué estás haciendo? Ofreciendo un sacrificio espiritual agradable delante de Dios. ¿Quieres que tu ofrenda no pase del techo? No perdones, no pidas perdón. Quédate con tu rencor, con tu amargura. Y ten por seguro que tu oración, tu sacrificio no va a pasar ni siquiera del techo. No va a ser un olor fragante delante de Dios. Nuestro mediador es Cristo y por lo tanto Él ha puesto el ejemplo de cuáles son esos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y ahí están las bienaventuranzas, mi hermano. Las bienaventuranzas describen aquellos sacrificios espirituales que tú y yo podemos hacer y debemos hacer día con día. Bienaventurados los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que aún son vituperados por causa de Cristo. Ya lo veíamos el domingo. Nuestra vida tiene que impactar de tal manera que se convierta en un sacrificio agradable delante de Dios. Concluyo, mi hermano. No es lo que ofreces, sino cómo lo ofreces. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie y yo te invito a que cierres tus ojos. Y que comiences a meditar en tu vida, en tu caminar hasta este día. En cómo ha sido tu vida como hijo de Dios, como hija de Dios. Puedes tener ya 5 años conociendo a Cristo, 10, 15, 20 incluso, o tal vez tengas 1 año, 2 años, 6 meses, poco tiempo. Pero al final de cuentas lo que más importa es que esa fe, la cual ha dado pie a la vida eterna por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Cristo, esa fe te lleve a una vida agradable delante de Dios. Porque sin fe, mi hermano, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ofrecer un sacrificio espiritual agradable delante de Dios. La fe en la palabra de Dios, en todo lo que Él ha dicho ahí, y el llevarla a la práctica, creerla de tal manera que la llevo a la práctica, es lo único que nos va a llevar a hacer un sacrificio, a hacer una ofrenda agradable delante del Señor. Yo te invito, mi hermano, a que medites en tus caminos. Dice la palabra de Dios, examínese cada uno y pruébese a sí mismo a ver si está en la fe que es del Hijo de Dios. Aquella fe que surge a raíz de su sacrificio en la cruz, a raíz de esa ofrenda por el pecado, el cual es poderosa y es poderosa para cubrir y perdonar y limpiar todos y cada uno de nuestros pecados.
Gracias, Señor Jesús. Queremos que nuestra vida sea esa ofrenda agradable delante de ti. Esta melodía que quieras tú escuchar, este incienso agradable ante tu presencia, Señor. Pues, ¿qué puedo ofrecerte? Ciertamente no tengo nada, Señor, sino mi vida en sacrificio vivo. Examínanos, Señor, y prueba nuestro corazón. Vengo a ti. Cántale a mi hermano. Quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Eres mi rey, Señor ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, dueño de todo? Has mostrado lo que pides de mí, ¿Qué es lo que pide? mi corazón. Mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser, que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser, que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Dile que es Mi corazón. Tú no deseas sacrificio, Señor. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, ese es el corazón que queremos tener delante de ti, Señor. Que nuestra vida sea esa ofrenda delante de tu presencia, Señor. Una ofrenda continua, así como aquel altar del sacrificio que no cesaba de levantar ese humo delante de tu presencia, continuo y diario. Así también que mi vida, Señor, sea un altar continuo de adoración para ti. Que mi vida, que mi obediencia, lo que hago, lo que pienso, lo que digo, Señor, pueda ser agradable delante de tu presencia. Gracias, amado Jesús. Tú mereces esto. Tú mereces mi vida. Tú mereces
y vida en sacrificio vivo y santo. Ese es el sacrificio que quiero ofrecerte a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, pues que nuestra vida sea una ofrenda, verdadera ofrenda. No lo que nos sobra, no lo que yo quiero o no lo que yo pienso que es lo que Dios pide de mí, sino tenemos un manual muy grande, inspirado por el Señor, que nos dio las pisadas que tenemos que seguir cada día. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen una buena noche y nos vemos en la próxima reunión.